Hoy vamos a conocer uno de los tesoros más grandes de Navarra, el queso Idiazábal. Este queso se produce tanto en Navarra como en el País Vasco y cuenta con denominación de origen protegida desde 1987, lo que significa que solo puede elaborarse en esta región y siguiendo unas normas muy concretas. Se hace exclusivamente con leche de ovejas lacha y carranzana, dos razas propias del norte de España, especialmente adaptadas a la montaña y al clima de esta zona. Y algo especialmente interesante es que este tipo de queso se lleva elaborando desde hace miles de años, con un proceso que en esencia apenas ha cambiado. Toda esta producción se da en entornos naturales muy concretos, como los parques de Aralar o Aizkorri. La historia empieza porque antes en los pueblos las casas tenían nombre y los nombres iban dependiendo de la persona o la familia que vivía ahí. Por ejemplo, si la familia Gorri vivía en una casa, se llamaba era la casa de la familia Gorri, es decir, Gorrienea. En muchos pueblos del norte de España, las casas no se identificaban con números, sino con nombres propios. Estos nombres solían formarse a partir del apellido de la familia, añadiendo al final la palabra Enea o Echea, que significa la casa de. Con el tiempo, especialmente a partir del siglo XVIII, los nombres de las casas dejaron de referirse a las familias y empezaron a reflejar el oficio de quien vivía en ellas. Así, cada casa se identificaba por la actividad de la persona, el panadero, el herrero, el carpintero. Por ejemplo, el panadero, que en euskera es Oquina, podía dar nombre a una casa como Oquinarenea, que sería la casa del panadero. Pero resulta que en el caso de los pastores no había casa para los pastores. ¿Y por qué? Esto es muy simple. Los pastores llevaban a las ovejas a pastar al monte y ellos se quedaban más bien en las cuevas. Y ahí en las cuevas era donde ellos vivían principalmente. Porque su vida no estaba en el pueblo, sino en la montaña. Durante varios meses al año, normalmente entre mayo y octubre o incluso hasta noviembre, los pastores subían con el rebaño a los pastos de altura y en ese tiempo vivían en refugios conocidos como chabolas, que eran las construcciones que utilizaban mientras permanecían en el monte. Y esto nos lleva a un dato muy curioso. Como las ovejas estaban en la montaña, los pastores, para poder ubicar dónde estaba su rebaño y no el de otro pastor, les ponían una serie de cencerros. Y cada cencerro son de diferentes tamaños y cada uno suena de diferente manera. Así que les ponían los cencerros a algunas de las ovejas de manera que sonaban muy específico para poder reconocerlos. Y estos cencerros se llaman Pulumpa, Kalashka y Pilimpa. De esta manera, con el sonido, sabían exactamente en dónde estaba cada uno de esos rebaños. Así no tenían que subir la montaña para poder encontrarlo y que no fuera justamente el de ellos. De aquí es donde viene la explicación de por qué se hace como se hace el queso Idiazábal, ya que al estar en las montañas y al estar ordeñando las ovejas en las cuevas y obviamente sin tener manera de pasteurizar la leche, es por eso que la leche que se utiliza para poder hacer el queso Idiazábal es leche cruda, es decir, no está pasteurizada. Pero en realidad su origen no era tanto una elección como una necesidad. Al estar en la montaña en las chabolas, los pastores no tenían forma de pasteurizar ni de refrigerar la leche y necesitaban aprovecharla antes de que se echara a perder. Además, ordeñaban a las ovejas casi todos los días, así que la cantidad de leche era constante y había que hacer algo con ella. Así que empezaron a transformarla directamente, tal como salía de la oveja, en queso. De esta manera no solo evitaban desperdiciarla, sino que además conseguían conservarla durante mucho más tiempo. Entonces se utilizaba la leche tal cual como salía de la oveja, se le ponía el cuajo y entonces empezaba a cuajar y armaban los quesos. ¿De qué manera? Se le pone el cuajo, que es el estómago de una oveja lechal, una oveja bebé que únicamente ha tomado pura leche. Eso tiene una serie de enzimas que hace que la leche se cuaje de cierta forma para poder hacer los quesos.
un estómago les dura prácticamente para todo el año y con eso tienen toda la producción. Así que ya tenían el estómago, se lo echaban a la leche cuajaba, ellos con un instrumento especial revolvían para poder romperla y poder separar el suero de lo que quedaba ya para el queso, y ya con eso que ya queda sin el suero o sin el agua, arman los quesos, y de esta manera es como se forma y se sigue formando hasta la fecha el queso Idiazábal. Después de este proceso, el queso necesitaba tiempo. Normalmente debía madurar durante varios meses, entre 2 y 6, que en muchos casos coincidía con el tiempo que los pastores pasaban en la montaña. Durante ese periodo los quesos se iban curando poco a poco, desarrollando su textura y su sabor. Y en muchos casos además se ahumaba de manera natural. Al vivir en chabolas, donde encendían fuego para cocinar o calentarse, el humo se impregnaba en la corteza del queso, dándole ese carácter tan particular que hoy en día sigue siendo una de las señas más reconocibles. Una de las cosas que más me llamó la atención en la fábrica que subimos y en general en las fábricas que hay aquí en Navarra es que el cuidado de las ovejas es al máximo, es con todo el cariño del mundo. Me encantó que nos decían que, por ejemplo, para poder hablarles, les decían, hola bonita, porque decían, pues si le vas a decir alguna otra cosa fea, ¿para qué le hablas, no? Entonces, si le vas a hablar a una oveja o a una vaca, hay que hablarles bonito. Entonces, que les hablan con mucho cariño. Otra de las cosas que también vi fue que nos tocaron algunos días que estuvo lloviendo muchísimo y no había ovejas. Eso es increíble, que vas por los campos y los campos están vacíos. Y llegas en verano y los campos están llenos y dices, pues, ¿qué pasa con las ovejas, no? Lo que pasa es que todas las tienen guardadas para que no se mojen y para que no les dé frío. Cosa que me encantó porque realmente es un cuidado de sus ovejas. Y esto, pues por supuesto que influye en tener unos quesos verdaderamente fantásticos. Ahora, nosotros lo conocemos un poco como si fuera un producto orgánico, ¿no? Y para ellos, pues es el producto normal, porque ellos es tener las ovejas en el campo, que coman el pasto, tienen muchas hectáreas de terreno y entonces van llevando las ovejas de una hectárea a otra para que vayan comiendo diferentes tipos de pasto. Pero esto es lo normal que comen estas ovejas, que ahora lo podríamos nombrar, te digo, como orgánico. Si tienen algún día la oportunidad de probar un queso de estos, la verdad es que no se lo pierdan. Hay quesos un poco más maduros que otros. Es un queso de un sabor un poco fuerte, pero la verdad es que es fantástico. Otro de los productos que tienen, pues obviamente es la cuajada, que es un postre súper típico aquí en Navarra. La cuajada, de hecho, es una de las formas más sencillas y antiguas de trabajar la leche, y durante siglos ha sido uno de los postres más tradicionales de esta zona. Se elabora con leche recién ordeñada y cuajo, dejándola reposar hasta que adquiere esa textura suave y firme. Tradicionalmente los pastores la preparaban calentando la leche en un recipiente de madera llamado caico, utilizando piedras al rojo vivo, ya que no podían ponerlo directamente al fuego, y es lo que le aporta ese sabor tostado. Pero más allá de cómo se hace, la cuajada es un postre muy ligado a la raíz de esta tierra, a la vida en familia y a la forma en la que se ha transmitido esta tradición de generación en generación. Y aún hoy, en muchos caseríos de zonas como Ulzama, Pastán o Malerreca, se sigue elaborando de forma artesanal. Otro producto es el requesón, que yo no sabía exactamente qué era el requesón y me remonto a México y pienso en el requesón en un producto seco, salado, de muy poco sabor, y eso es lo que yo pienso. Sin embargo, el que probé aquí no es tan seco para empezar, es más bien se hace como si fuera como una pastita, como queso crema, podría decirlo. No sabe a queso crema, pero tampoco es la textura, pero vamos así, untable así como ese tipo de queso. Y aquí se lo comen principalmente dulce,
se lo comen ya sea o con dulce de leche, o con mermelada, o con azúcar, o con miel, y así es como lo comen. Cuando en México, la verdad es que yo lo pienso súper salado. Y la ventaja del requesón es que a la hora que extraen el suero, que bueno, primero, ¿de dónde sale? Sacan todo el suero, lo procesan, cuando hierven este suero, lo que queda es justamente toda la proteína de la leche. El requesón es pura proteína, proteínas hidrosolubles. Lo que decían es que, bueno, vas y compras un bote de proteína en el supermercado o en alguna tienda y resulta que tienes una proteína súper natural y súper buena en el requesón. Si tienen la oportunidad, la verdad es que para mí ha sido un viaje de aprendizaje increíble. Y conocer a las ovejas, ver cómo las cuidan, ver los procesos, todo ha sido una cosa maravillosa. Pruébenlo, de verdad es algo que vale la pena, un producto que tiene denominación de origen y que las ovejas son nativas de toda esta región únicamente, así que no lo van a encontrar en ningún otro lugar. Espero que les haya gustado este pequeñísimo video, esta pequeñísima reseña de lo que es el queso Idiazábal y que nos acompañen en muchos más. Gracias.